Bienvenidos a la hora de invertir. Hoy entonces tenemos de invitada a la instructora de nuestra querida escuela de estilo de vida, Vanessa Castillo, con quien vamos a seguir hablando de la epigenética, pero hoy vamos a introducirnos en un campo todavía más interesante, o por lo menos más común para la mayoría de nosotros, que tiene que ver con las emociones y de alguna manera cómo las emociones también impactan de alguna manera en nuestra epigenética y por ende también en nuestro estilo de vida. Hola Vanessa, bienvenida a la hora de invertir. Muchas gracias, Santi. Y bueno, entrando ya en materia, como hemos venido conversando en nuestros encuentros anteriores, la epigenética lo que nos brinda es la oportunidad de activar o desactivar genes, de expresar o no expresar información que se encuentra en nuestro ADN. ¿Ok? No estamos hablando de que el ADN se modifica, no estamos hablando de que los genes se modifican, lo que estamos hablando es que unos se silencian y otros se expresan de acuerdo a las condiciones de mi vida, de acuerdo al ambiente y de acuerdo a un concepto que trae la epigenética que se llama el ambioma. ¿Ok? El ambioma no es más que el conjunto de experiencias de mi estilo de vida y de lo que han vivido mis padres y cómo eso se va a reflejar en la expresión de mis genes. Entonces, la epigenética nos pone así como en primera plana la importancia del ambiente, la importancia del estilo de vida, la importancia de mis experiencias, la importancia de mi alimentación, la importancia de mis creencias, la importancia de mis pensamientos y cómo todo eso se va a reflejar en mi mundo interno, en mis emociones y cómo eso va a repercutir en mi salud. Sí, de alguna manera y ya en otras horas de invertir que varios de los que nos pueden estar siguiendo han podido cruzarse de una escuela a la otra. Por ejemplo, en la escuela de vida espiritual es frecuente que hablemos del tema de emociones, que hablemos de temas como estar presente, de temas de respirar, en la escuela de vida personal, pues de nuestras relaciones y de cómo las emociones impactan de alguna manera también en nuestras relaciones personales, pero entrando en el estilo de vida y en el campo de la epigenética, ¿verdad? Entender de alguna manera cómo las emociones pueden entonces, hablando como tú hablas, ¿verdad? Tan bonito del tema de la epigenética, pueden de alguna manera destapar, descubrir o encubrir de alguna manera ciertos genes, o sea, nuestras emociones pueden hacer eso también. Claro. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros sentimos una emoción, esa emoción pasa por el eje neurohormonal, hipotálamo, hipófisis, amígdala, sistema límbico, y de ahí va a todas nuestras glándulas que secretan hormonas. ¿Okay? Si la experiencia es agradable, es placentera, si me hace sentir en paz, si me hace sentir bien, entonces se despliegan hormonas de placer, de relajación, inclusive hormonas que se relacionan con el amor, como la oxitocina, y toda esa bioquímica que va en cascada va a generar procesos en mi cuerpo a nivel celular, a nivel molecular, y esas interacciones van a decirle a mis genes del estrés, por ejemplo, que no tienen nada que ver aquí. Y empiezan entonces estos procesos que son que ya los hemos hablado, de metilación, etcétera, donde se cubren los genes que reaccionan ante el estrés, que activan el estrés o que sostienen el estrés. Y empezamos a cubrir esos genes porque nuestra vida no amerita que yo tenga ese archivo abierto. Imagínate aplicaciones, como si tienes aplicaciones en el celular. De pronto habrá aplicaciones que usas mucho, que usas todos los días, y habrán aplicaciones que están engavetadas ahí
y nunca las aplicas, y el día que las vas a usar dices que no tienen actualizaciones, o tal vez inclusive ya, no sé, ya no te sirven y no las necesitas más. Pasa igualito. Nosotros, de toda nuestra información genética, vivimos con un más o menos 10 a 20% de genes activos. El resto están inactivos. ¿Qué genes se van a activar? Pues lo que yo estoy necesitando diariamente. Si yo diariamente necesito defenderme del miedo, de la preocupación, de la violencia, de la ansiedad, entonces ahí voy a necesitar producir hormonas que hacen que mi cuerpo esté firme, esté alerta y esté presto para una reacción. Entonces, lo mismo que hablamos ahorita, nuestro eje neurohormonal, que a su vez se amarra con el inmunológico, y esto abre el campo para otra ciencia maravillosa que es la psiconeuroinmunología. 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 Cómo lo que estoy viviendo impacta la psique, impacta lo hormonal e impacta lo inmunológico. Y este despliegue, esta bola de nieve, va efectivamente a activar o a desactivar los genes que yo necesito según la vida que yo vivo. Si yo vivo una vida en la que constantemente tengo que estar alerta y esperando qué reacción va a pasar porque el ambiente es agresor, yo necesito tener una bioquímica que me permita eso. No puedo estar relajada, tranquila, mirando para el cielo y meditando, porque no es así. Si yo vivo en un terreno donde hay riesgo a deslaves, terremotos, etcétera, probablemente esté constantemente estresado porque el ambiente es estresor. Y no caigamos en temas de estresores sociales, ambientales, económicos, porque funcionan exactamente igual. La bioquímica de mi cuerpo está constantemente activando mis hormonas de estrés, mis hormonas de lucha, mis hormonas de huida, y eso hace que entonces las aplicaciones que necesito sean las que me permiten luchar, defenderme, huir, etc. ¿Okay? Ahora, ¿cómo de alguna manera podemos, los que no tenemos acceso directo a esta información porque no la hemos estudiado nunca, poder de alguna manera vincular, como en la anterior, en la hora de invertir número 71, creo que sí, 71, que conversamos justamente por primera vez el tema de la epigenética en este nivel de detalle, y tomamos el caso inclusive de la parte de tomar sol entre las 11 y las 3 de la tarde, que me quedó grabado desde entonces, es ahora cómo de alguna manera podemos vincular, por ejemplo, el pensar de manera negativa. Todos los que pasamos aquí por la academia de Yo Invierto sabemos que una de las prácticas que vamos a estar constantemente en todas las escuelas es invertir justamente ese pensamiento negativo en un pensamiento positivo diciendo yo invierto en mí. Ahora, ¿cómo podemos tener información desde el punto de vista de la epigenética? ¿Qué genes de alguna manera pueden encubrirse o descubrirse con pensamientos negativos, por ejemplo, que definitivamente me van a traer no bienestar, definitivamente? Ok, mira, lo primero es, y lo vuelvo a tocar, el tema de entender la dimensión que tiene en nosotros lo que vivimos, lo que pensamos, lo que creemos y lo que sentimos. Yeah. ¿Okay? Muchas veces pensamos sin saber de dónde provienen esas voces en nuestra cabeza. Suenan voces que te dicen, Él tú no me eres quiere. torpe, tú eres torpe, o digamos, yo soy torpe, o a mí no me salen las cosas bien, o yo no soy bueno para los deportes. Y tienes voces que te suenan en la cabeza, y una de las primeras cosas que tenemos que ir a pensar es, ya va, ¿Será verdad? ¿de dónde viene esto? Yo quiero pensar eso de mí. ¿Es necesario que yo piense eso de mí, que yo no soy buena para los deportes? Bueno, tal vez no ser un medallista olímpico, pero yo puedo levantarme en las mañanas y hacer una clase de yoga, una clase de natación, una clase de zumba,
y tener los beneficios del ejercicio sin tener que ser medallista. Así que ¿de qué me sirve a mí que yo no soy bueno para los deportes? Pensamiento erradicado. Tenemos que empezar a tener también eso se llama, hablando de así como ya más profundo, más espiritualmente, la mente superior o el super yo, que es ese nivel de conciencia que nos permite estar atentos de cuáles son los automatismos en los que está nuestro subconsciente inmerso y empezar a decir, esto lo quiero, esto no lo quiero, porque esas voces activan y desactivan genes. Mm. En mi familia todos somos gordos, entonces todos comemos así porque todos somos gordos. ¿Quién dijo eso? Olvídese de eso. En mi familia hay muchos gordos porque hay un tema genético, pero yo tengo el control sobre lo que ingiero y sobre las calorías que consumo en base a mi estilo de vida. Y empiezas tú a poner el control epigenético, y aquí quiero traer a una persona que lo explica de manera magistral, que es la doctora Natalie Samateo, que ella dice que Me encantó. la genética está escrita a bolígrafo, pero la epigenética está escrita a lápiz. Tú puedes borrar etiquetas y escribir cosas nuevas. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a apoyar, en que yo puedo ir agregando etiquetas con cosas nuevas que yo quiero modificar, que yo quiero mejorar, que yo quiero dejar a un lado o que quiero incorporar. Entonces, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? ¿Perdón? Por ejemplo, perdóname, como la ansiedad, pues, o sea, la ansiedad que te hace de alguna manera estar picando a cada rato, tienen que haber muchas vocecitas también allí, muchos pensamientos, ¿no? Sí, por ejemplo, una persona que está actuando en automatismo, sin pensar, digamos en el caso que tú comentas de la ansiedad por comer, es una cosa automática que me lleva a la cocina, a abrir la nevera y a encontrar cualquier cosa y ponérmela en la boca. Pensamiento crítico. Tengo hambre. Esto que me estoy comiendo, ¿lo necesito o es un antojo? Y ahí empieza entonces nuestra mente superior a cuestionar lo que estoy haciendo en forma automática, lo que estoy pensando sin darme cuenta que lo está pensando, lo que dice el autodiálogo, e inclusive lo que estoy sintiendo. No porque yo sienta algo quiere decir que es real. Otra vez, pensamiento autocrítico, porque yo de pronto estoy aquí sentada y siento que tú me estás mirando con una forma, con los ceños fruncidos, y yo puedo decir, Santiago está bravo conmigo, y eso me hace sentir mal. ¿Por qué? Porque yo quiero mucho a Santi, Santi me miró mal, y entonces Santi está bravo conmigo, y cuando Santi me llama, claro, se me va a caer la cara de vergüenza, y siento una mortificación tremenda, pero ese sentimiento viene de algo objetivo, es real. Cuestiónese lo que siente. ¿Yo por qué me siento triste? ¿Tengo un problema? ¿Se murió alguien? ¿Me voy a morir yo? Cuestiona si lo que tú estás pensando, si lo que tú estás sintiendo, primero es veraz, es verídico, después si es útil, y después si te da la gana o no, que sea parte de tu vida, parte de tus creencias, y que esté activando y desactivando tus genes. Entonces, aunque vamos a seguir hablando en las próximas horas de invertir sobre los temas relacionados, que parece que esto es un mundo y bueno, grandísimo alrededor de la epigenética, porque estamos apenas tocando muy por encima temas como las emociones, porque de aquí podemos hablar de muchos otros temas que están totalmente vinculados al tema. Y como acabas de decir bien lo que dice la doctora, ¿verdad? Refiriéndose a que la epigenética está escrita con lápiz. Entonces, ¿cuánta responsabilidad, verdad? Entonces tenemos en poder de alguna manera activar o no activar pues aquellos genes que de alguna manera pueden. Entonces, las emociones definitivamente es un tema que, bueno, todos ya sabemos que tenemos que estar muy pendientes de ella, y sobre todo desde el punto de vista de ese yo superior, pero de alguna manera, ¿qué otra información podemos relacionar? Porque además tú dijiste que todo lo que nuestros hijos ven, sienten, porque sienten, porque muchas veces no lo decimos, forma parte de alguna manera de este protocolo
invisible ¿cómo se llama? De cambio a nivel del patrón genético, ¿no? Sí, fíjate, genético no, epigenético. Epigenético, exacto. Fíjate, por ejemplo, hay un estudio muy interesante con descendientes de personas que estuvieron en el Holocausto, que vivieron todo el trauma del Holocausto. Y hay estudios genéticos que muestran cómo han sido activados e inactivados ciertos genes relacionados con el trauma, relacionados con el estrés. Y luego, en sus hijos, se han hecho estudios y están activados los genes tal cual como si hubiesen sido los hijos los que vivieron las tragedias en los campos de concentración. Entonces, ahí se observa que esos padres, en ese trauma tan terrible, activaron genes y esos genes se transmitieron activos a los hijos. Claro. Nosotros tenemos ese control, nosotros tenemos ese poder. Entonces, desde la conciencia, desde la supraconsciencia, de ver qué queremos activar. Queremos activar en nosotros y en nuestra descendencia qué tipo de genes, qué tipo de bioquímica. Claro. Y todo eso se va a reflejar en la salud mental, emocional, energética y espiritual de nuestros hijos. Wow, qué interesante. Bueno, definitivamente, como ya todos pueden estar aquí muy pendientes, a partir de ahora el tema de la epigenética es un tema casi que obligado que vamos a trabajar aquí en la Escuela de Estilo de Vida. Gracias, Vanessa, por tanta información. Vamos a seguir hablando, ¿verdad? Mucho sobre el tema de epigenética y del impacto que tiene entonces la epigenética, ¿verdad?, en nuestro estilo de vida. ¿Algún ejercicio, alguna recomendación final para esta hora de invertir? Para estar consciente de lo que está diciendo esas voces en tu cabeza, anota, dedícate 2 días a anotar qué se viene solo a la cabeza cuando estás en silencio, cuando estás molesto, cuando estás comiendo, cuando te vas a dormir. Ve anotando y empieza a observar de todas esas frases, de todas esas palabras, con cuáles te quieres quedar y a cuáles les vas a decir adiós, ya no vas a ser más parte de mi vida porque lo que generas en mí simplemente no lo quiero. Buenísimo. Bueno, nada, con ese ejercicio entonces en la próxima hora de invertir, ya saben, activen las notificaciones de este canal para que vean todas las horas de invertir de la Escuela de Estilo de Vida y por supuesto todos los artículos de blog de Yo Invierto disponibles para ustedes. Así que, bueno, y si quieren escribirle directamente a Vanessa, ya tienen el correo electrónico de ella aquí abajo. Bueno, Bencito, un beso. Será hasta la próxima hora de invertir. Bye. Hola, me alegro de verte por aquí. Te invito a que comentes o le escribas directamente a tu instructor cualquier idea que tengas sobre la hora de invertir que acabas de ver. Asimismo, aprovecho para invitarte para que actives las notificaciones de este canal para que me acompañes en todas las horas de invertir por venir